Queridos hermanos, hoy en el Evangelio Jesús confronta a aquellos que son guías y maestros del pueblo judío. Y los confronta porque estas personas se sienten dueños de algo que no les correspondía. Se sentían dueños de la cátedra de Moisés. ¿Qué es esto de la cátedra de Moisés para poder entender el Evangelio del día de hoy? Ustedes recordarán quién fue Moisés. Moisés fue el que fue guiando al pueblo de Israel para liberarlo de la esclavitud de Egipto. Y no solamente esto, sino que además, mientras peregrinaban por el desierto, Moisés los fue guiando. Y mientras estaba Moisés guiando al pueblo por el desierto, lo que hacía Moisés era subir al monte, hablar con Dios, le decía a Dios: mira, Señor, tu pueblo reclama esto. El pueblo que tú liberaste está en estas condiciones. Y después Moisés bajaba y le comunicaba al pueblo lo que Dios le había dicho. Entonces Moisés era un maestro, era un guía del pueblo, pero no de sus enseñanzas, sino de las enseñanzas de Dios. Lo que Moisés hablaba con Dios, después se lo comunicaba al pueblo. Él iba a la montaña, oraba y luego compartía. La cátedra de Moisés entonces es esto: las enseñanzas que tenía el pueblo de parte de Moisés, pero porque Dios se las había dado. Y Jesús le reclama a los escribas y fariseos y les dice: ustedes se han sentado en la cátedra de Moisés, como si ustedes fueran los que enseñaran, como si la verdad estuviera en ustedes, cuando quien tiene la verdad es Dios, no es de ustedes. Es Dios el que enseña. ¿Qué es lo que no habían hecho estos hombres, los escribas y fariseos? Pues no le habían preguntado a Dios qué es lo que tenían que enseñarle al pueblo. Estos hombres, escribas y fariseos, se sentían dueños de la verdad. Es como si su sabiduría la pusieran o la impusieran para el pueblo. Entonces dejaban a un lado a Dios. Las enseñanzas de ellos eran las que se tenían que hacer, y por eso les gustaba ocupar los lugares más importantes. Por eso ellos no se sentían comprometidos a cumplir lo que ellos mismos enseñaban. ¿Qué significa todo esto para nosotros? A muchos Dios nos ha dado esta misión, la misión de guiar, la misión de enseñar, la misión de acompañar. Y si eres padre de familia, si eres madre de familia, como sacerdote, como maestros, la misión que tenemos nos toca ciertamente esta responsabilidad de acompañar y de enseñar. Pero tenemos que ser conscientes de que el verdadero guía, de que el verdadero maestro es solamente Dios y no nosotros. Por eso dirá Jesús en el Evangelio: uno es el guía, uno es el maestro, uno es su padre, porque solamente Dios puede hacer esto. Y a veces cuando nos toca a nosotros acompañar a otros, cuando nos toca educar a otros, nos podemos creer que nosotros somos el origen de esa verdad o el origen de esa sabiduría con la que tenemos que educar a los hijos, con los que tengo que educar a la comunidad. Y Jesús nos dice hoy claramente: el origen es Dios. Y con frecuencia se nos olvida preguntarle: oye, Señor, ¿cómo es que tengo que guiar? Oye, Señor, ¿cómo es que tengo que educar? El primero que educa en el corazón es Dios. El primero que tiene que educar a mis hijos es Dios. El primero que me tiene que decir cómo llevar mi matrimonio es Dios.
Es verdad que cada uno tenemos una responsabilidad de educar y de enseñar, pero es Dios el que tiene que ir guiándonos. Pregúntale al Señor, ¿cómo tengo que educar a mi familia? ¿Cómo tengo que conducir a estos que has puesto en mis manos? ¿Cómo tengo que llevar mi matrimonio? ¿Cómo tengo que acompañar a mi familia, a mi pareja, a mi esposo, a mi esposa? Pregúntale como Moisés, primero dialoga con Dios, deja que Él te vaya conduciendo, deja que Él te vaya guiando. Porque cuando nosotros queremos hacer solo lo que se nos antoja, solo lo que nosotros vemos, terminamos en estas actitudes de los escribas y fariseos. Y para no caer en estas actitudes, que no son, se nos olvide lo siguiente: Dios es el que guía, Él es el dueño de la vida, y nosotros compartimos en la pequeñez y en la humildad lo que Dios nos ha querido compartir. Pero Dios es el que guía. Y si nosotros vamos a enseñar algo, tenemos que esforzarnos en vivir eso. Porque qué fácil es ponernos a enseñar y señalar lo que los demás tienen que hacer. Tú debes hacer esto, tú no debes hacer esto, tú deberías hacer aquello. Es fácil decir lo que tienen que vivir, pero qué difícil es poderlo vivir nosotros. Cuando nosotros enseñemos, que antes ya procuremos vivirlo nosotros. Y finalmente, todo lo que hacemos al tratar de guiar a otro, todo lo que hacemos cuando educamos o enseñamos a otro, que sea con la intención de servir y hacerlo desde el amor. Así termina el Evangelio del día de hoy. Que el mayor de ustedes sea su servidor. Delante de la palabra de Dios le pedimos esta gracia. Señor, que podamos ser conscientes de que tú eres el guía, que tú eres el maestro, que tú eres el Señor. Que todo lo que yo enseñe lo pueda vivir. Que lo que yo enseñe pueda ser desde el servicio y un servicio humilde, reconociendo lo que soy. Se lo pedimos hoy así al Señor. Que así sea. ICM